Ya comenzamos, Miguel, cállate, por favor. Bienvenidos a otro episodio de Un Chiste a la Vez, que Randy nos tiene trabajando un viernes, un episodio especial para ustedes, que estamos aquí, el Pío, Miguel y Elías o Starling, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver. Y tenemos una gran invitada hoy. De verdad que Randy hizo un esfuerzo por nosotros en poner un invitado de categoría por encima de la que tenemos nosotros. Así que un placer tenerte aquí. Es Alejandra Zárate, que es una comediante colombiana. Está muy buena esa introducción. Muchas gracias. Claro, hay que saber dónde uno está, ¿verdad? Dónde está posicionado. Y que bueno, simplemente hay que ser humilde y reconocer. Me gusta tu sinceridad. Arrancamos bien. Ay, bienvenida. Tú estás aquí porque tienes show. Sí, llegué anoche de Colombia. Okay. Es la segunda vez que vengo a Santo Domingo, pero la primera de trabajo. Okay. Había venido de vacaciones. El país de ustedes es un destinazo. Tienen unas playas espectaculares, la música. Wow. Había venido a Puerto Plata, a Punta Cana, me encanta. Tengo amigos que viven allí. Pero es la primera vez que vengo a presentarme en Santo Domingo. Mi show es esta noche en Espacio 360, que supongo que lo conocen. Claro. Y tengo esa función muy especial y muy contenta porque ya está prácticamente agotada. ¿Qué? Nos dijeron Doña, ahorita buenazo. en el reporte quedan casi nada y, Wow. y sorprendida porque fíjate, un público desconocido para mí. Entonces, pues con mucha gratitud frente a la gente de Dominicana. Me encanta. Qué bueno, nosotros nos sentimos muy bien porque, claro, esta entrevista es por intercambio por 3 taquillas para tu show. Qué bueno. Que está súper agotado y vamos a ir. No le informaron a ella, pero ella pensé como que no sabía. Me encanta, amigos. Eran las 3 boletas que quedaban y quería Ahí está, llenar ya, las sillas. sold out. Ya, Lo mejor, listo. gracias, Chiste a la Vez, por patrocinar el Un sold out relleno del show. digno. Claro. No, pero yo sí tengo una pregunta ahí. ¿Qué se siente? O sea, nosotros no hemos tenido todavía la dicha de hacer un show de nosotros fuera del país. Pero ¿qué se siente eso? Como de ser tan bien recibido en un país que no es el tuyo. Mira, depende a quién le hagas la pregunta. Porque Ok. conozco muchos artistas que dan por hecho que por tener cierto nivel de reconocimiento o de triunfo en su espacio local, eso se va a replicar. Ok. Yo siempre me he ido muy en contravía de esa perspectiva y he pensado que cuando atravieso migración y piso otro país, soy una nadie. Entonces es una labor de volver a empezar, de volver a seducir, de ser un público, de conquistar gente que no tiene ni idea quién eres, qué haces. La ventaja es que hoy en día con las redes sociales puedes tener unos alcances a unos espacios y unos públicos inimaginables. Ahorita vengo de hacer un show de radio que entiendo es muy consumido acá de 5 mujeres y de las 5, 4 me conocían porque habían visto o un video mío o habían encontrado un contenido mío. Entonces, eso empieza a acercar mucho. Ahora, de ahí a que esas personas tengan la decisión voluntaria de comprarte un tiquete por ir a ver tu show, yo lo asocio, no te puedo decir nada distinto que a la región del milagro. No tengo otra explicación. Y cuando eso se da, pues a mí lo que me produce es una gratitud enorme, no, gigantesca, porque es una sorpresa más que bienvenida, la siento merecida, que fíjate, las mujeres sobre todo no hablamos mucho del merecimiento. Yo siento que me la merezco, he sido muy rigurosa con mi trabajo, llevo muchos años haciéndolo, entonces qué rico empezar a recoger esas cosechas. Mira qué bueno, tú estás hablando, yo estoy muy enfocado, escuchando tu acento y digo, ¿cómo ella lo hace? Para ella salir de su país y seguir hablando normal, porque el dominicano cae en Colombia y ya a los 2 minutos está parce y está hablando como ustedes. Y yo veo que tú sales de tu país y andas el mundo entero y sigues con tu acento normal. Nosotros no podemos, nosotros cogemos todos los acentos, somos como, ¿tú entiendes? Donde quiera que llegamos. Yo creo que el dominicano cree que lo van a sacar de donde está, entonces no quiere que lo encuentren. Sí, como siempre te impuesto a ser ilegal. Entonces, Alejandra, ¿cuál era tu opinión sincera antes de tú venir? Me has dicho que has venido 2 veces a Dominicana. Tu opinión sincera de nosotros los dominicanos. O sea, cuando te decían dominicana, ¿qué te llegaba a la mente? Ya están vendidas la boleta, nadie va a dejar de reír. Y esto va a salir después del show. Claro. No va a afectar en nada. No va a afectar nada. tu venta. No, Antes de venir a no hay Dominicana, reembolso. o sea, respondiendo a tu pregunta, si a mí me decían, hey, ¿qué piensas de un dominicano? Fiesta. Era como mi Sí. sinónimo, fiesta. Sí. O sea, merengue. Ajá. Ok. Merengue, era lo primero que se me venía a la cabeza, merengue, ¿no? Crecí oyendo a Juan Luis Guerra, me sé todas las canciones de 440. Fue el primer, miren esta cosa tan divina, fue el primer concierto de mi vida al que fui con amigos, que era en la Plaza de Toros La Santa María en Bogotá, sin papás, o sea, sin tutor. Ok. Porque me tocó ir al de Flans,
que era un grupo era un trío femenino mexicano muy famoso, pero ahí fuimos 12 amigas con una mamá. Entonces, ir a un primer concierto solo con sin amigos, chaperón. sin chaperón, que te sentías libre y todo. Mi primer concierto fue Juan Luis Guerra. Entonces, es como parte de mi adolescencia. Wilfrido, Sergio Vargas, ¿no? Todo este movimiento fue la música de mis primeras fiestas y es como la banda sonora de esos primeros besos, del primer despecho, de cuando me quedaba sentada porque era la más alta y entonces a los compañeritos les daba miedo sacarme a bailar. Claro, Todas porque- estas cosas me acompañó mucho la música dominicana, entonces siempre mi asocio es con eso. Como con festividad, con chelcha. Sí, sí. Y Qué después bueno, te qué encuentras Pero, un domi- ahora, yo estoy viendo el pero ahora. ¿No? ¿No hay un pero? No, no hay un pero. No hay un pero porque cuando he venido, como les digo, es la segunda en Santo Domingo, pero a Punta Cana sí he ido en varias Punta Cana oportunidades. Y ahí, por ejemplo, ya me empezaron a quedar otras cosas. Me gusta mucho en la mañana, por ejemplo, que lo ven a uno y no dicen como, hola, buenos días, sino saludo. Eso me encanta. Buenas, saludos. Saludo. Ese me fascina. El mofongo me encanta. Entonces, solo por comer mofongo ya siento que paga el viaje. Te quiero preguntar algo. Claro, Yo porque nada más el dominicano fría el mangú. he coincidido de que muchos extranjeros Oye. dicen de que el dominicano es como que muy agentado. A ver cómo se traduce agentado. ¿Cómo sería? ¿Qué tú quieres decir? Que el dominicano no te conoce. Por ejemplo, un europeo ve a un dominicano que llega, hola, ¿cómo? Y comienza a buscarle conversación. Ajá. En muchos otros países eso no se da. Lo que pasa es que todas las palabras que nosotros tenemos para describir eso son dominicanas. Porque Sí, el pero sinónimo de agentado, agentado ¿cuál es la es traducción? salamero. O sea, entonces igual tenemos un problema. No, pero sabes que yo no creo que sean salameros, creo es que tienen una onda caribe, Ajá. ¿no? O sea, como que el trópico les va por las venas Y y estamos no como- creas, el sol, el mar, todo La eso, playa. tienen un estado de ánimo y una energía que es muy activa. Entonces, son muy amables, lo saludan a uno como si lo conocieran de toda la vida, te Exactamente. abrazan. Esa confianza. Ayer nos pasó, mira esto, entramos a migración, entonces yo venía con Daniela, que trabajamos juntas tal, y estábamos pasando el pasaporte, no sé qué. Cuando de repente una señora, que en otro contexto uno diría, pero ¿qué le pasa a esta loca, esta tostada? Sí. Pero yo dije, hey, es dominicana. dominicana. Es dominicana. Corazón. Se para al lado y dice, hey, que tú quieres hacerte en la salón de belleza, que yo te pongo las extensiones, que te hago el pelo, que te hago las uñas, que si te quieres maquillar, Llega que acá, no sé mami, qué. mira, O sea, me ofreció todos los servicios de peluquería, yo pasando el pasaporte así, y yo, ay, gracias, que mi peluquería se llama Natalie Salón de Belleza, que ahí, que tú puedes Atención, promo venir, para que, Natalie. que te dejo fantástica, que sí, que tú, que la jeva, que no sé, y yo, ok. Y que entonces yo acabo de llegar. salimos y Daniela nunca había venido a Dominicana. Ok. Entonces como que lo comentamos y dijo, qué señora tan simpática. Y yo le dije, esto es dominicana. Es merengue, es como alegría, todo es sonoro, Sí. todo es caliente. Falta de respeto. Yo al no espacio sé, pero yo personal. creo que ustedes deben ser también como muy buenos amantes y las mujeres también, ¿no? Es como pura candela todo. Bueno, qué bueno que tú Entonces que asumes se quedaron eso. callados son pésimos. Qué bueno que tú asumes eso, porque, claro, una buena promo. Vamos a ver si es verdad. Es lo opuesto a lo de Bogotá. O sea, no hablo de los buenos amantes. Sino de, Exacto. Nosotros en venimos... Bogotá son de que más fríos, son Claro, como que más... Es sabana, todo es más contenido, es un clima frío, estamos Ok. entre montañas, o sea, hay un encierro también como Sí, energético ahí. Yo creo que la altitud también lo pone a ustedes así. Pero también. tenemos una zona de costa que es hermosa porque nosotros tenemos Atlántico y Pacífico Ajá, Ok. ajá. y el cambio de comportamiento en la idiosincrasia es total. El color de piel cambia de un extremo a otro. Yo no sé Inmenso. si aquí en Dominicana en realidad pase, pero en Colombia sucede. Nosotros somos muchos países en un mismo país. Sí. Sí. O sea, Sí. un costeño no tiene nada que ver con un pastuso, un caleño no tiene nada que ver con Un un rolo. paisa, un llanero no tiene nada que ver con un guajiro. Somos diferentísimos. La gastronomía, los acentos, las costumbres, las Sí. festividades, En Colombia hay más de el dos acentos. fenotipo. Yo pensé que eran dos acentos que había solamente. El de No, Mono no, Escobar no. y ese. Hay como Hay un cinco. montón. No, y Un no solo montón. eso, que hay un montón, que tienen como, no sé si, no es un conflicto, pero tienen algo siempre los colombianos, que cuando uno imita el acento o le dice, a mí me gusta mucho el acento, te dicen que este no es el de Colombia, ese es el parce solamente. Sí. Sí, tienen que aclararlo Sí. porque Sí, sí, parece sí. que todo el mundo piensa que El Colombia parce. entero habla así. Claro, también porque ha habido muchos cantantes, tipo Juanes, por ejemplo, que empezó con el parce y esta Maluma. cosa, Maluma, que hubo príncipe, entonces que parce, entonces que amor, porque no es amor, Sí, sino mor. mor, estas abreviaciones y tal. Entonces, eso como se ha esparcido en el mundo a través del entretenimiento, es el referente que tienen. Y también muchas series, Sí. muchas novelas que tienen personajes de Antioquia, que es esta zona paisa, como es el gentilicio pues de esa área. Y muchos voice Sí. notes.
Sí. Y por eso que la gente dice eso. Entonces, entrando en materia de tu oficio, de lo que haces, se nota, tú hablas siempre como muy así, muy fluida, muy espontánea, pero ¿en qué momento te diste cuenta como que, mira, yo puedo hacer monólogo? O sea, o eso es lo que yo quiero, yo me visualizo haciendo eso en un escenario. Porque tú vienes de radio. Para la gente que no te conoce aquí, tú vienes de radio y transicionas hacia la comedia en vivo. Sí, o sea, ya les cuento, digamos, esa parte laboral, pero cuando pensé que podía sostener un monólogo, o más que sostener un monólogo, entender que podía argumentar un punto de vista, estaba muy chiquita en el colegio. Fíjate qué cosa. O sea, si lo miro en retrospectiva, yo digo, claro, es que fue ahí. Matemáticas es una materia que yo nunca entendí. Me anoto. No la logro, o sea, no se me dio. Y entonces, estando muy niña, el profesor, que era un francés, porque yo estudiaba en un colegio francés, nos dijo, básico, 1 más 1, 2. 1 más 1 igual 2. O sea, les estoy hablando, era yo de este tamaño. Y yo, no. ¿Cómo que no? No. 1 más 1 puede dar 3. No. 1 más 1 es 2. Y él se empezó a alterar. Porque, ¿saben? De estos adultos pedagógicos que se ponen al nivel del niño. Y entre más yo lo veía que se enervaba, más gozaba yo argumentando de que sí podía ser 3. ¿Cuánta maldad en una persona tan pequeña? Claro. Sí. Era una ¿Cómo tú perversidad tenías tanta maldad dentro de femenina. ti? Claro. Comprimida. Claro, sí, Claro, era pero una niña. era como una cosa que me galopaba por dentro de rebeldía, porque además yo sentía que mi argumento tenía una razón de ser. Ok. Hasta que el tipo en medio de la ofuscación me dijo, bueno, ¿qué? Como careándome. ¿Cómo así que 1 más 1 puede ser 3? Y yo le dije, sí. Si hay una pareja y la mujer está en embarazo, son 2, pero en realidad son 3. Luego 1 más 1 puede ser 3. El tipo se quedó así como... Como que... O sea, como... Como- ¿Qué es esa Alejandro- criatura satánica que tengo en el curso? Como Tal que vez lástima en que ese no puedo ejercer momento- la violencia. Tal vez en ese momento eso fue irrelevante. Sí. Claro. Pero al cabo del tiempo, cuando yo empiezo a verlo, digo, había un carácter o un espíritu, una manera de ser que estaba muy determinada, que obviamente al cabo del tiempo pues uno la va estructurando y uno se forma, y he sido muy estudiosa y me he tomado muy en serio mi trabajo, mi carrera, mi vida en general. Entonces creo que ahí me di cuenta, pero ya luego como oficio, yo empecé trabajando en televisión, o sea, mi primer empleo fue como presentadora de televisión en una sección de farándula. No sé si acá eso se estila, pero en Colombia la sección final de los noticieros se hacía con entretenimiento, Ok. con cosas artísticas. Y entonces muchas mujeres que queríamos entrar al mundo del entretenimiento veíamos ese empleo como el empleo deseado, ¿no? Ok. Para llegar y como abrir Sí, una como- brecha en el entretenimiento. Yo lo logré y presentaba en vivo, con lo cual empecé a tener también como más capacidad de elocuencia y tal. Y presentando una noticia de una película malísima que venía yo de ver el estreno, me vio un productor de radio que estaba canaleando, ahí vamos a lo que le toca a uno, las Sí. cosas de la vida, estaba canaleando, me vio, le caí en gracia, le pareció que la manera en la que yo transmitía el mensaje era distinto a lo que se usaba en ese momento, me invitó al programa y fui, como hoy, de relleno. Y entonces no, jamás. llegué 2 minutos, ahí me senté en ese programa. El tema me acuerdo que eran las lunas de miel. Las lunas de miel. La luna de miel. La Ok. gente hablando de la luna de miel. Y yo llegué y destruí las lunas de miel, sarcásticamente contando todo lo peor que le podía pasar a uno en ese escenario. Y me fui, me terminaron dejando 2 horas. Y a los 2 días me llamó el director y me dijo, hey, Azcárate, me encantó como la manera en la que expresó las cosas. Y de nuevo, como cuando estaba chiquita, argumentos, otra idea para ver lo mismo desde otro ángulo, desde otra óptica, y ahí empecé en radio. Y luego de radio empecé a actuar en telenovelas, y en fin, pero la radio sí me dio como el primer chispazo para entender que podía crear un unipersonal y medírmele a un teatro, sí, a ponerme de pie, a exponer una serie de cosas que yo quería sencillamente expresar con libertad. Entonces, tú pasas de radio, o sea, cuando tú decides ser un unipersonal, tú haces una transición como a lo comediante, como nos pasó a nosotros, que fue que uno prueba como 5 minutos, 10 minutos y lo va creciendo. O tú dijiste, yo me voy a lanzar a ser un unipersonal, y la misión fue como de 0 a 100. Mira, yo fui un kamikaze, la verdad, porque cuando yo me tardé 9 meses en escribir mi primer monólogo, o sea, fue un hijo, literal. Me acuerdo que me fui a probarlo a un espacio muy pequeño que había en Medellín que se llamaba el B-Lounge.
Ok. Yo no sabía en ese entonces nada, absolutamente nada de comedia, más allá de ser una descarada divertida desde la niñez. Pero ustedes sabrán muy bien que una cosa es hacer reír 4 patos en tu casa y otra cosa muy distinta, tener un lenguaje estructurado para tú sostener un contenido cierto tiempo frente a un público. No es lo mismo. Entonces yo empecé a probarlo ahí y yo pensaba que lo que yo había escrito era realmente un drama muy femenino, Ok. de ciertas posiciones de las mujeres y de las relaciones de pareja, pero un drama. Comencé a oír risas, y yo no entendía por qué, y al comienzo yo decía, ¿será que se están burlando de mí? Con la vara que mide serás medido. Yo he sido Claro. muy burletera y muy pesada toda la vida, entonces dije, bueno, me viene el karma. Y lo hice 2, 3 veces. A la tercera vez que comencé a sentir que había una risa como Constante. esporádica, pero se iba volviendo constante, te digo kamikaze porque le pedí a alguien del teatro, pues del espacio, que pusiera un micrófono y le dijera a las personas asistentes que me lanzaran temas de improvisación. ¿Sobre qué quieres que hable? Me decían fútbol, infidelidad, casi siempre salían los mismos temas. Hasta que un día me salió un tipo y me dijo, yo quiero que hables sobre las medias veladas. Yo, ¿Las qué? las medias veladas. Las medias Pantyhose, veladas. ¿sabes? Ah, esas, ya. esas medias Sí. color Ajá. piel, veladas, que se han Sí, usado sí. toda la vida las mujeres. ¿Qué dices tú de las medias veladas? Ni siquiera yo siendo mujer sabía en ese momento qué decir de las medias veladas. Sí, tú sabes qué Lo coño. otro son temáticas que se te van volviendo cotidianas. Como cuando vas a las entrevistas, excepto con ustedes que se ven muy graciosos e inteligentes, pero llega un momento en que uno... Somos una sola. Nos vemos. Ojo, ojo, ella comenzó comentando que ya tenía un lenguaje muy sarcástico, así que gracias. Porque también en las entrevistas se le vuelve a uno, ya saben, un discurso lo aprendido, mismo. te preguntan lo mismo, bla, 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 Claro. ya tienes el demo como el cantante Claro. bajo, o sea. Y entonces cuando te sacan de contexto, me dicen lo de las medias veladas y me tocaba arrancar porque yo estaba ahí en el escenario y empecé, tin, no me acuerdo ni qué dije y la gente se reventó de la risa. Ahí yo dije, ok, entonces entendí que no era lo que decía, sino el cómo lo decía, lo que se llama en comedia el delivery, o Claro, sea, la sí. transmisión de ese mensaje que genuinamente me daba el milagro de hacer reír. Y entonces empecé a investigar el género del stand-up y cómo era la mecánica y entendí que la dramaturgia y la redacción era diferente. Entonces era una premisa, un argumento, un ejemplo, un punchline. Entonces eso tiene un tempo y una matemática para que la gente no salga de la obra y diga, me reí en 2 partes, pero luego o me perdí, o se me olvidó, o me desconcentré. No, eso es ondeante, sube y baja, pero no puedes soltar la atención de la gente y los doblegas para que te den lo que necesitas. Y eso tiene mucho arte. Entonces, me lo empecé a tomar en serio y la comedia fue una ventana que se me abrió de la nada. Que tú ni sabías. Yo pensaba que te iba a decir, cuando te dijeron que hablaban de las medias peladas, tú cogiste tu micrófono y dijiste, ¿ustedes sabían que a veces 1 más 1 no son 2? ¿Tú te imaginas? Sí, Claro, hubiera pero sido a buena veces- salida. ahora sí, Sí, ahora sí. Porque la media es 1 y 1, pero sigue siendo 1. Sí. Tengo una preguntita. Yo, por ejemplo, me comencé a tomar el stand-up en serio cuando comencé a ver dinero. Antes de ahí, para mí era un hobby solamente. Cuando yo cobro... Y un riesgo de que te encuentres en migración. Completamente. Pero cuando me hacen el primer depósito de banco, que yo veo, cobré tanto por esa cantidad de boletas, yo dije, hey, aquí hay algo. Aquí hay algo. O sea, ¿en qué momento, fuera de dar risa, porque quizá tú dabas risa de hace rato, pero en qué momento tú dices de que, mira, esto es algo genial y lo quiero hacer y yo siento que yo soy dura en esto? Esto es un O sea, camino a ¿cuándo sentiste perseguir. que esto era en serio? ¿En qué momento? Mira, en Cali, que es una de las principales ciudades nuestras, es donde vive mi papá. Mi papá es abogado, no tiene nada que ver con esto, pero tiene ¿Serio? un alma de artista total. Ajá. Ha trabajado muchos años con pintores, ha sido comprador y coleccionista de arte. Y mi papá tiene una particularidad y es que es supremamente riguroso con el lenguaje, con el uso del lenguaje, y eso me lo inculcó desde chiquita. Y además es terriblemente sarcástico. Es genial. Es un arte ser sarcástico. Es un arte, genial, es un arte. porque no es que se necesite una inteligencia extraordinaria, todo lo contrario. Es una mente muy simple, pero muy genial para poderle dar la vuelta a las situaciones y mirar el tablero desde otro lugar. En Cali hay un teatro bellísimo que se llama el Jorge Isaacs, con balcones así, colonial, muy, muy bonito. Después de hacer estas pruebas que les contaba espontáneas en este espacio pequeño, mi primera gran función fue en Cali, en ese teatro emblemático que es el Jorge Isaacs.
en absoluto pánico porque esa tarde con mi papá en la mesa del comedor de su casa, que él me había ayudado a hacer correcciones, sobre todo el lenguaje, Nice. a tener unos remates más precisos y tal, yo le puse el punto final a esa obra, literal, a mano, le puse el punto final a ese guión. Cuando yo salí y me presenté en un terror absoluto, porque pues es el pánico apenas natural de una primera vez, cuando yo terminé esa función, a mí jamás se me olvida esa imagen, todo el público se puso de pie a aplaudirme espontáneamente y mi papá que estaba en la tercera fila, que además es un crítico implacable, porque mi papá ni mi mamá hacen parte de un comité de aplausos, me dicen exactamente lo que no les gusta, Claro. sin pudor, cosa que agradezco porque no hay piedad. Y se puso mi papá de pie y yo tengo la imagen de mi papá que se le derramaban las lágrimas y empezó a secárselas con un pañuelo que siempre carga. Y todo el público aprendiendo, sí, también, aplaudiendo. Ahí, como dices tú, ahí yo dije, aquí hay algo, porque si eso genuinamente genera que tú te pares y aplaudas a una persona cuando uno ha sido espectador, sabes que tener ese impulso de levantarte de la silla es por una emoción muy fuerte que tiene una mezcla de admiración muy dura, o sea, muy dura, digo, muy consistente. Y ahí yo dije, esto va a ser el inicio de un camino. Y así fue, con ese monólogo terminé andando 16 años ininterrumpidamente, presentando lo que ustedes saben de sobra. Un monólogo de stand-up no dura 2 años. No. A los 2 años tú tienes que renovar Sí, eso porque claro, ya se envejece, tú mismo lo matas, Sí, no sí. lo puedes exhumar porque ya la gente lo conoce. 16 años sostenida con un mismo guión, variaciones muy leves, pero eso no se da. La gente iba, lo repetía, volvía por tercera vez. Cambiaba, no sé, el estado civil y lo recibía diferente. Cambiaba el estado emocional, lo recibía diferente. Se aprendían frases, llevaban cuadernos. Era una cosa muy fuerte. Pero lo que quiero entender es cómo tú te hiciste para reventar ese lugar, para llenar los lugares, la promoción. ¿Cómo lo hacías? Un paréntesis, ¿qué contraste que para ti fue como un momento de pues llenar de teatro, ver a toda esta gente con tanta expectativa y tanta felicidad, ver a tu papá con los ojos llorosos y a Miguel fueron 12,000 pesos que le pasaron? Sí, por el mal. Cada quien lo ve desde su... Cada quien lo ve diferente, ¿eh? ¡Qué pecado! Tú vayas a hacer- Porque él dice, o sea, a mí lo que me mueve es la plata. Hola a todos los que están conectados aquí. Sé que hacen parte de la secta del OnlyFans de los comediantes, donde no se desnudan en cuerpo y alma, pero sí desnudan el corazón. Eso hacemos los que realizamos comedia, tocar las fibras de ustedes. Así que conéctense con esta entrevista, donde yo, Alejandra Azcárate, desde Colombia, estaré acompañando a los integrantes de Un Chiste a la Vez, que son un amor. Miguel es un desastre. Elías es el que lleva el hilo conductor. Y el pío no entiende si pía como un pájaro, como un pollo, como qué, si es un piojo, si brinca, si salta, así que nos divertimos un montón y les hago una antesala. Voy a estar yo, obviamente, con una invitada especial que se llama Zoe Brusola. Vean la entrevista y no se van a arrepentir. Jamás han conocido una persona igual, se los garantizo.